Buenos días, amigos, patriotas, cubanos todos. Voy a, como siempre, tratando de abrirle las mentes a las personas. Yo voy a mostrarle algo. Ahora ayer salió el primer ministro Manuel Marrero con el cuento de que iban a hacer unos cambios, que iban a tomar una medida para flexibilizar, para permitir que lleven medicina y comida en cantidades sin pagar aranceles. No se dejen engañar. Esta gente son expertos en dar algunos beneficios para que el pueblo se esté tranquilo y darle tiempo a ellos en su mente maquiavélica tratar de inventar algo para ellos seguir en el poder. No se dejen engañar. Lo que ellos le van a dar es una migaja. Túmbenlo a ellos de ahí, que sin el Partido Comunista en el poder, ustedes van a tener todo lo que le necesitan. Todo. Van a tener de todo. Ningún país del mundo está como ustedes. Todos están mejor que ustedes. El país más pobre del mundo es Haití. Y ustedes tienen que ir a Haití a buscar pacotillas para vender en Cuba, y los haitianos no van a Cuba a buscar nada. Métanse eso en la cabeza. Saquen a esa gente del poder. Mira, les voy a enseñar algo. Les voy a enseñar algo. Ellos inventaron su constitución esa de 1976 y después hicieron la constitución del 19. Pero mira, la constitución del 76 fue para poder atrapar al pueblo. Ya yo he dicho aquí 1000 veces que la revolución que hizo Fidel no la hizo Fidel solo. La hicieron todos los muertos esos que cayeron en el Moncada. Abel Santa María, Renato Guital, Fran País, todos esos muertos hicieron esa revolución. ¿Y por qué hicieron una revolución? Fíjate que no le hicieron una revolución al presidente Carlos Prío Socarrá, sino al que le siguió, fue a Batista. ¿Por qué le hicieron una revolución a Batista y no a Socarrá? Pues le hicieron la revolución a Batista porque Carlos Prío Socarrá, que era el presidente constitucional por la Constitución de 1940, la Constitución de la República que tenía 12 años de vigencia. No era una constitución tan vieja, nada más que tenía 12 años de vigencia. Pues Batista vino y a ese presidente constitucional que el pueblo había puesto ahí, según la Constitución y según las leyes de la República, por la Constitución del 40, la soberanía radicaba en el pueblo. Y del pueblo es que emanaban todos los poderes. Y ese pueblo fue el que puso a Prío Socarrá ahí. Al venir Batista y darle un golpe de Estado el 10 de marzo del 52 y sacar a Prío del poder, suspende la Constitución y eso no le gustó al pueblo. ¿Por qué? Porque rompió la voluntad del pueblo. Violó la soberanía del pueblo. El pueblo se tiró a la calle contra Batista. Ahí surgió la revolución. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de restituir el orden que Batista rompió y devolverle la silla presidencial al presidente constitucional hasta que termine su mandato. Pues bien, pasó todo lo que pasó del 52, 56, el 53, el asalto a Moncada, el 56 el Granma, el 59 el triunfo, mal llamado triunfo de la revolución, porque la revolución no triunfó. Métanse así esto en la cabeza. La revolución no triunfó porque el objetivo de la revolución no era el objetivo de Fidel. Era el objetivo de todos los que murieron, de todos los que fueron desaparecidos, de todos los que se fueron del país después que Fidel llegó al poder y de todos los que lucharon en Girón contra él. ¿Por qué dejaron de luchar contra Batista para luchar después contra Fidel si la lucha era contra Batista? Pues bien, el objetivo era restituir el orden roto por Batista. Al Fidel llegar y sentarse en la silla presidencial, Fidel empezó a desaparecer a todo aquel que le hablaba de constitución y le dio continuidad al régimen anterior. Y ya, pasado unos años, lo mudó al comunismo. Y eso no era la voluntad del pueblo. Según la Constitución de 1940, del pueblo emanan todos los poderes. Porque el pueblo es el soberano. Y así lo dice la Constitución.
El soberano es el pueblo y de él emanan los poderes. Es el pueblo quien pone y quita reyes. Es el pueblo quien decide las cosas del gobierno. El gobierno es meramente un representante del pueblo y trabaja para el pueblo. No, el pueblo lo tiene que trabajar al gobierno. Eso es la Constitución del 40. Ahora bien, Fidel en el 77 inventó una constitución socialista, que ya lo dice, no es constitución de la República de Cuba. Es una constitución socialista que la adaptaron a Cuba. Por eso se dice constitución socialista. ¿Entiendes? Y él impuso esa constitución allí. ¿Qué hizo esa constitución? Sencillamente, le quitó los poderes al pueblo. El pueblo era el soberano, en él radicaban todos los poderes, de él emanaban todos los poderes. Ahora bien, desde el momento que puso la constitución socialista, el soberano pasó a ser el Partido Comunista de Cuba y de él emanar todos los poderes. ¿Entienden lo que está pasando en Cuba? Entonces, lo que tiene que hacer Cuba es no escuchar más muela de esta gente, resistir, sacarlo del poder, reconocer al pueblo de Cuba, al gobierno constitucional cubano para la transición que es según la Constitución de 1940 y que está exiliado desde aquel tiempo, desde el mismo tiempo de Pío Socarrás, está exiliado, está aquí en Miami. Esa es la idea mía. Que ese gobierno pueda ser reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, que se desconozca por el gobierno de los Estados Unidos la Constitución de 2019 porque es una constitución usurpadora. La Constitución del 40, Batista la suspendió, pero no la puso en vigencia, no se fue derogada. Para derogar esa constitución tiene que ponerse en vigencia y una vez puesta en vigencia, convocar a una constituyente y derogarla y hacer la otra. O darle actualización. Porque todas parten de la primera constitución, que fue la que nos legaron los mambises, la de 1901, la de Weimar, la de 1901 y la de 1940. Ahora bien, la de 1940, Batista la suspendió, pero Fidel no la puso en ningún momento en vigencia. Y como no la puso en vigencia y hizo lo otro, esa constitución es ilegítima porque la constitución legal está vigente. Lo único que está suspendida. Entonces, tienen una constitución ilegal que le da los poderes a ellos, al Partido Comunista de Cuba. Ahora mismo se están manifestando contra Díaz-Canel. Díaz-Canel no es el problema. Porque ellos quitan a Díaz-Canel, ponen ahí a Mesa, el que le sigue a Díaz-Canel y ponen otro atrás. Y van a seguir gobernando, porque el que manda es el partido. Ya se fue Fidel, ya se fue Raúl, ahí está Díaz-Canel. Ahora ustedes se quejan abajo de Díaz-Canel, que viene el partido, le pone otra cara y sigue el mismo partido. No, es el Partido Comunista de Cuba, es el que es el que tiene atrapada la soberanía del pueblo. Y el pueblo es el soberano, no es un partido. Tienen que ponerse las pilas e ir contra ese partido. Abajo el Partido Comunista de Cuba. No más comunismo. Olvídense de Díaz-Canel. Porque ellos vienen y quitan a Díaz-Canel y ponen a otro y siguen ellos mismos. No. El soberano es el pueblo y la soberanía radica en el pueblo. No tiene por qué radicar en un partido. Por eso es que todos los países del mundo están confundidos y están defendiendo a la dictadura. Incluso dicen por ahí, no, de que no podemos interferir en la autodeterminación de los pueblos. No, no es que no puedan intervenir en la autodeterminación de los pueblos. Lo que autodetermina Raúl Castro, el Partido Comunista o Díaz-Canel, no es la determinación del pueblo cubano. La autodeterminación del pueblo cubano es lo que dicen ustedes. Ahora mismo están en la calle que no quieren comunismo y el mundo quiere imponer el comunismo por la autodeterminación de los pueblos. No es la autodeterminación. Las embajadas que hay por todo el mundo. Mira, si Estados Unidos reconoce el gobierno constitucional cubano para la transición y desconoce el gobierno del Partido Comunista, reconoce la Constitución de 1940 y desconoce el gobierno usurpador que tiene 62 años en el poder ahí, porque eso es lo que está haciendo, está usurpando los poderes. El poder legítimo era, según la Constitución de 1940, lo que vienen en la magistratura de aquella época y su descendencia, y Carlos Pío Socarrás, que ya está muerto, que en paz descanse. Pero bien, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, y los países del mundo tienen que reconocer que en Cuba lo que hay es un problema constitucional. Un problema constitucional que los poderes públicos han sido
secuestrado por un partido político que se ha hecho dueño de la soberanía y de los poderes. Los poderes son poderes separados. Está el poder legislativo, que es el que hace las leyes, el poder ejecutivo, que es el que dirige, y el poder judicial, que es el que hace cumplir las leyes. Esos tres poderes son separados. No tiene que ver el papel, por ejemplo, el papel legislativo, que es el que hace las leyes, no tiene que ver nada con el ejecutivo. El ejecutivo es el que gobierna. Y el judicial, el que hace cumplir las leyes. Si en el papel del grupo ejecutivo uno comete un delito, así sea el presidente de la República, el judicial lo condena. Pero cuando todos los poderes están en un solo partido, el partido condena a todo el pueblo, pero ellos no se condenan. ¿Me están entendiendo? Los tres poderes, un solo poder. Partido Comunista de Cuba. No. Hay que desactivar eso. Y hay que darle la soberanía al pueblo. Y que de él emanen los tres poderes. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ese es el problema de Cuba. Y eso no lo conoce el mundo. El mundo no conoce que su constitución está suspendida, que la constitución cubana está suspendida desde 1952, no abrogada, no eliminada, no descontinuada. Y que las constituciones que están en Cuba son ilegales. Y quienes están en el poder en Cuba desde el año 59 son usurpadores de los poderes públicos. Eso no lo sabe el mundo. Ahora bien, si el mundo reconociera al gobierno constitucional cubano de la transición, que es el gobierno de la Constitución del 40, un gobierno que va a gobernar solamente, una vez que se instale en el poder, va a gobernar solamente por un periodo de tiempo determinado, que pueden ser de 6 meses, puede ser de 1 año, para preparar las condiciones y convocar y reconocer los partidos y los grupos políticos y eso, y convocar a elecciones libres para que el pueblo elija a su gobernante. Ya una vez que el pueblo elija a su gobernante, ese gobernante es el que va a buscar a todos los miembros de su ejecutivo y van a gobernar. El gobierno constitucional cubano de la transición se retira del cargo y dice adiós. El único trabajo de ellos es restituir el orden constitucional. Si los países del mundo reconocen ese gobierno constitucional para la transición, que es como en Venezuela decir Juan Guaidó, y en todos los países del mundo le dan la potestad, porque dejan de reconocer la constitución cubana del 19, esa inventada por ellos, la constitución comunista, y dejan de reconocer a aquel gobierno usurpador. Y todos los países del mundo le permiten acceso a las embajadas al gobierno cubano de la transición, otro gallo cantaría. Pero nosotros no tenemos nada. Nosotros fuimos despojados de todo, hasta de los poderes, por esa dictadura. Y estamos que esta gente del Partido Comunista, dueño de todas las embajadas en el mundo, fíjate que si van gente a manifestarse frente a una embajada, están en el medio de la calle manifestando. El único país del mundo que se está manifestando contra su embajada es el cubano. La embajada de cada país, en cada país lo que hace es representar a los ciudadanos de su país. Y en el caso de Cuba, la embajada de nuestro país no te ayuda, no te protege, no te representa. A quien representa es al grupo del Partido Comunista que está radicado en ese país. Tanto que cuando hay manifestación entre comunistas y no comunistas, la embajada le abre las puertas a los comunistas y los refugia allí, y lo demás lo deja a la aventura de Dios en la calle. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que pasa en Cuba. Y es eso lo que queremos erradicar en Cuba. No se dejen llevar por marrero. No le permitan que sigan en el poder. Abajo el Partido Comunista de Cuba, recuérdenlo. El Partido Comunista de Cuba, de ese es que emanan todos los poderes en Cuba, y por eso es que estamos como estamos. El Partido Comunista de Cuba, el que se robó la soberanía del pueblo de Cuba. Y es por eso de que la gente defienden aquello y no defienden al pueblo. Porque el pueblo está confundido. Ellos mismos le han hecho creer al pueblo que la revolución es la patria. Y están muy equivocados. La patria es el Partido Comunista de Cuba, es el grupo en el poder. No, la revolución es el grupo en el poder, es el Partido Comunista de Cuba. ¿Me entienden? Esa es la revolución, el grupo del poder, que es un monopolio, es un señor feudal que tiene a todo el pueblo de esclavo. Ese es la revolución. La patria es el pueblo que está en la calle reclamando libertad, justicia,
y que están siendo atropellados por aquella gente. ¿Por qué? Porque el pueblo es el soberano y del pueblo es que emanan todos los poderes. Y no, la soberanía se la robó el Partido Comunista de Cuba, y del Partido Comunista de Cuba emanan todos los poderes, y ahí tienen confuso a la mayoría de los cubanos, principalmente esos que están uniformados defendiéndolo a ellos, que piensan que están defendiendo la patria y no están defendiendo la patria, están defendiendo la revolución. Y la revolución es el nombre que ellos le han dado a la mafia esa del crimen organizado que está en el poder en Cuba, que eso no es revolución ninguna. Porque ya le dije que la revolución se hizo para restituir un orden que no se cumplió. Y desde el momento que no se cumplió y empezaron a matar y a perseguir a los que perseguían restituir aquel orden, aquello dejó de existir y se convirtió en continuidad de lo anterior. ¿Me entienden? Espero que hayan entendido y que le hagan entender a otros. Escuchen bien este video las veces que sea necesaria, compártanlo, déselo a conocer a la gente. No es por dinero, yo no gano nada con esto. Simple y llanamente para enseñar a mi pueblo a saber a qué atenerse. Y cuando tengan que hablar con esos guardias y los enfrenten, se lo digan en su cara todo lo que yo le estoy diciendo aquí. Eso es lo que yo quiero. ¿Me entienden? Tengan buen día.